Buenas noches, me presento, mi nombre es María Andrea Torres, les saludo en nombre de ARL Bolívar y estamos con la intención de transmitirles una información bastante importante respecto a la prevención del riesgo químico y el sistema globalmente armonizado, conocido con sus siglas como SGA. Bueno, el objetivo principal de hacer este tipo de actividades de capacitación, sé que pues por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo quizás es un tema que ya para ustedes no es nuevo, están en constante formación en lo que tiene que ver con prevención de riesgos, a su vez pues con prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces este es uno de los ejes temáticos del sistema de gestión que hoy, digamos, ya en el marco de la pandemia o de la emergencia sanitaria mundial, ha cobrado importancia teniendo en cuenta el uso que se ha aumentado de sustancias químicas, ¿sí? Específicamente pues para labores de limpieza y desinfección. Entonces realmente es un tema que vale la pena tocarlo, no solamente para sus actividades, en este caso laborales, sino también para las actividades que hacemos en casa, desde la limpieza y la desinfección de superficies y bueno, lo que tiene que ver ya con prevención del COVID-19. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar o vamos a hablar de manera genérica del riesgo químico y de este sistema de etiquetado que realmente es lo que se busca, pues básicamente es etiquetar las sustancias, en este caso los recipientes, de tal manera que recibamos una información clara y precisa de los peligros. Pero no me voy a adelantar a ya pues hablar específicamente del sistema globalmente armonizado, sino vamos a empezar con una introducción para que entremos pues en contexto. A continuación pues vamos a ver un video en donde les va a ilustrar pues una situación quizás que en algún momento hemos vivido y pues quiero que le presten atención y cada quien pues va a sacar su conclusión posterior al video. Bueno, cada quien quizás se centró en cierta información del video, pues infortunadamente no podemos por el medio de capacitación que estamos usando de pronto interactuar y conocer cuál es la apreciación de cada uno de ustedes respecto a lo que observaron, pero sí es importante que cada uno pues saque pues su conclusión del mensaje como tal del video. Básicamente en el video lo que pretendo mostrarles es digamos una introducción al tema desde la identificación del peligro, que es una de las cosas que hace Napo, en este caso se llama el personaje Napo, lo que hace inicialmente es una identificación del peligro y asimismo una conciencia del riesgo que puede representar para su salud. Él procede a validar, en este caso, como no conoce el tipo de riesgo al que
se está enfrentando, pues él pide, en este caso, información a un experto, a una persona que conoce del tema, y esta persona se remite, en este caso, a la hoja de seguridad de la sustancia. Posterior a haber hecho una búsqueda, en este caso lo hicieron vía internet, de cuál era el tipo de sustancia según la imagen o el reporte que él ha hecho, ¿sí? La foto que él tomó de la sustancia, logrando identificarla, ¿sí? Y logrando tomar la información de la hoja de seguridad para saber qué protección es la que debía tener para enfrentarse a esta sustancia, qué etiqueta es la que debe llevar el recipiente, de qué manera debe estar almacenado y pues obviamente en un recipiente cerrado, en este caso por el tipo de sustancia. Posterior a esto, él básicamente ya procede a ejecutar ese control y el riesgo quedó controlado. Entonces, básicamente el mensaje del video es, bueno, en todo momento, no solamente en el caso del riesgo químico, sino debemos como trabajadores tener una conciencia siempre de la identificación del peligro en nuestras actividades diarias y cuáles son esos controles que debemos implementar para que se prevenga el accidente o la enfermedad. En este caso, el accidente lo podamos prevenir en cada una de las jornadas laborales que desarrollemos. Entonces es un tema pues de hacer esa evaluación diaria, no solamente, bueno, es que yo ya llevo 5, 10, 15 años manejando este tipo de sustancias, pues yo ya conozco cuáles son los peligros. No caer quizás en esa confianza o en ese exceso de confianza de creer que tenemos todo el control sobre el manejo, sino estar constantemente en la revisión de cuáles son esos peligros, cómo debo actuar si se llega a presentar algún derrame o alguna salpicadura, alguna inhalación involuntaria, bueno, este tipo de cosas que pueden llegar a presentarse con las sustancias químicas. Antes de continuar, me parece importante que dejemos unos conceptos básicos claros, en este caso iniciando por el concepto de riesgo, que es una palabra que ustedes me imagino han escuchado de manera constante en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. El riesgo lo entendemos como la probabilidad de que ese peligro que hemos identificado, en este caso hablando del video, el peligro era básicamente el recipiente con una sustancia X, ¿sí? Que emanaba vapores. En ese caso era el peligro. Ya cuando llega la persona y entra en contacto con este recipiente, ese peligro se convierte en un riesgo y ahí existe una probabilidad de que haya un accidente por inhalación. Posterior a esto, quiero tener pues que tengan claridad concepto de riesgo y peligro. Creo que ya pues con este ejemplo lo dejamos claro. Incidente y accidente. El incidente básicamente es el evento que se presenta, por ejemplo, en Napo, en el momento de acercarse al recipiente e incluso estar expuesto a tal punto de casi inhalar la sustancia, podríamos hablar de que ahí hay un incidente. ¿Por qué? Porque él ya está expuesto a tal punto casi de accidentarse. Lo llamamos incidente porque no hubo lesión, ¿sí? Si Napo en el momento de acercarse, no sé, hay una corriente de aire, se acerca demasiado de tal forma que logra inhalar la sustancia y se provoca una lesión, digamos, en las vías respiratorias, una quemadura o alguna lesión a nivel de piel, en este momento hablamos de un accidente, ¿sí? Entonces es importante como tener claridad de esos conceptos en todas las capacitaciones que ustedes reciban de prevención, poder ubicarlos, el tema que se desarrolle en cada uno de estos conceptos. Bueno, otros conceptos ya hablando pues del tema de sustancias químicas, es importante que conozcamos que tienen una clasificación como tal, una clasificación que puede ser según su estado físico. Entonces sabemos que una sustancia puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser un gas, ¿sí? Ya cada quien va recordando en su mente, según las que manejan en su día a día, qué tipo de sustancia estamos manejando, ¿sí? Líquidos, seguramente la mayoría son líquidos, teniendo en cuenta la actividad, pero esos líquidos en algún momento pueden hacer reacción y pueden generar un vapor, ¿cierto? Entonces
es importante conocer muy bien la sustancia y el tipo de sustancia en su estado físico para saber a qué riesgo me estoy enfrentando. Según la composición de la sustancia, puede ser elemental, pueden ser compuestos, pueden ser sustancias puras o pueden ser mezclas. Sí, en este caso, hablando de sustancias puras, por ejemplo, discúlpenme un segundo, acá. Hay sustancias como por ejemplo hipoclorito. Cuando hablamos de un hipoclorito al 15%, es un hipoclorito bastante concentrado. Entonces, cuando hablamos de que lo mezclo con agua, lo que hago es disminuir esa concentración. Bueno, y así podríamos mencionar varios ejemplos. En este caso les quería mencionar, según su composición también están clasificadas las sustancias, según su naturaleza. Entonces pueden ser sustancias orgánicas o inorgánicas, según la peligrosidad pueden ser sustancias peligrosas o no peligrosas. Y aquí quiero hacer una claridad. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos una legislación vigente en este tema de sustancias químicas, ¿sí? Podríamos citarlas, les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos la ley 55 de 1993, que ya pues empieza a especificar medidas a implementar en los puestos de trabajo para el control de riesgo químico. Entonces miren que no es un tema nuevo, estamos hablando desde 1993. Bueno, hay otras normas también como el decreto 1609, que es donde nos empieza a hablar ya de las hojas de seguridad de las sustancias. Este decreto se emitió en el 2002. Tenemos la ley 1252 respecto a disposición de residuos. Tenemos unas normas técnicas que nos hablan del rotulado, del etiquetado. Y tenemos el decreto 1496 del 2018, que es el que nos menciona sistema globalmente armonizado. Y así hay otras cuantas, pero realmente hoy no vamos a hablar de legislación, porque lo que nos interesa es conocer exactamente la información para poder identificar los peligros de esas sustancias a través de las etiquetas, de la información que nos da el proveedor, el fabricante, en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, les decía que según la peligrosidad las sustancias se clasifican en peligrosas o no peligrosas. Pero ¿qué ocurre? Siempre yo les invito a los trabajadores a asumir que el 100% de las sustancias son peligrosas, ¿sí? No lo digo yo, hay una base, digamos, desde la ley 55 en el artículo 6, nos dice: la expresión de productos químicos peligrosos comprende todo producto químico que haya sido clasificado como peligroso, que es lo que les acabo de decir. Si la etiqueta me muestra que es peligroso, pues yo asumo que es porque me lo está diciendo el fabricante. Pero también nos dice que respecto del cual existe información pertinente que indique que entraña un riesgo, es decir, no solamente las que la etiqueta nos indica que son peligrosas, sino también puede ser cualquiera que me represente un riesgo para mi salud. Entonces, la mayoría de sustancias químicas representan un riesgo para la salud, ¿sí? Entonces, por eso digo yo, es una invitación a que asumamos siempre que todas las sustancias son peligrosas. De esa manera vamos a trabajar de manera un poco más precavida, ¿sí? Con mayor prevención a la hora de manipularlas, ¿sí? Entonces, bueno, según las propiedades también pueden clasificarse como densas, como solubles, como volátiles, estables. O sea, hay diferentes clasificaciones. En este caso, otros términos que quiero aclarar o dejar en su lista de definiciones es, por ejemplo, unos que son similares. Hemos escuchado el término pictograma, el término etiqueta, el término rótulo, ¿sí? A veces tendemos de pronto a confundirnos, pero sí es importante hacer la claridad. El pictograma es un dibujo que comunica el peligro, ¿sí? Básicamente dentro de una figura geométrica. Entonces, si se acuerdan del video que acabamos de ver, veíamos un rombo color naranja con un símbolo negro, ¿sí? Esa clasificación corresponde a Naciones Unidas. Y ya hoy, pues no, digamos que ya se está reemplazando por el tema que vamos a ver, que es sistema globalmente armonizado, que es igual un rombo, pero vamos a ver los colores diferentes en rojo, blanco y negro. Entonces es como que empecemos a familiarizarnos primero con lo que son colores, formas
Y en sí un pictograma es el dibujito, como lo llamamos nosotros comúnmente, el dibujo que me representa la información del riesgo. La etiqueta, pues obviamente ya es la información impresa, ¿sí?, que tengo del producto, y ahí tiene pues información en texto, en gráficos, símbolos, y el rótulo básicamente se habla para el tema de transporte. Entonces no hablemos de rótulo cuando nos queramos referir a la etiqueta, ¿sí? El rótulo básicamente es el rombo con un pictograma, ¿sí?, adentro y un número. Y normalmente se lo ponen en Colombia a los vehículos que transportan las sustancias químicas. Entonces, pues eso como para darles claridad. SGA pues es Sistema Globalmente Armonizado, que es una sigla que es importante que ya ustedes empiecen a integrarla como en el lenguaje. Sistema Globalmente Armonizado, ya más adelante vamos a ver por qué se llama así y cuál es su objetivo y demás. Entonces sigamos acá con conceptos básicos. ¿Qué es el riesgo químico? Es la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos, ¿sí? Entonces, básicamente en las actividades diarias usamos sustancias químicas que tienen cierta peligrosidad. En este caso hablamos del peligro, ¿sí? Y estamos expuestos a que haya un daño en alguna parte de nuestro cuerpo derivado de esa exposición, ¿sí? Entonces puede ser, y aquí ya vemos esta diapositiva en donde encontramos cuáles son los medios de entrada de las sustancias químicas al cuerpo. Puede ser, perdón, no sé qué me pasó aquí, pero no me quiere. Quiere dar el... ya, disculpen. Entonces tenemos inhalación, es decir, es posible que la sustancia química ingrese a través de los pulmones, es decir, que ingrese por la nariz llegando a los pulmones. Es posible que la tengamos a través de la ingestión, es decir, que pueda llegar a nuestro aparato digestivo por la boca. La tenemos parenteral, que es a través de heridas abiertas en la piel, y dérmica, que es el contacto directo de la sustancia a través de los poros. Entonces, por estos diferentes medios, la sustancia puede ingresar a nuestro cuerpo y causar daño. Entonces, básicamente así se cataloga el riesgo químico, ¿sí? Y las posibilidades de acceso al cuerpo. Bueno, aquí encontramos la clasificación de las sustancias según su efecto en la salud humana. Básicamente son los efectos o las consecuencias que pueden tener. Hay algunas sustancias que nos pueden generar cáncer, ¿sí? Hay algunas sustancias que pueden generar mutagénicas, es decir, pueden generar alguna variación de la genética de tal manera que cuando se procree hayan cambios y alteraciones en el feto como tal. Tenemos teratogénicos, capaces de provocar un defecto congénito durante la gestación del feto. En este caso, la mutagénica, que es la anterior, viene ya desde la genética, pero la teratogénica se da es en el desarrollo del feto, sí, el daño. Sensibilizantes, tenemos sustancias que producen reacciones alérgicas, corrosivos, irritantes, tóxicos, o lo que llamamos nosotros veneno, pues es un término que se usa para hablar de sustancias que al ingerirlas nos pueden ocasionar la muerte. Asfixiantes, su nombre lo dice, reducen la capacidad de absorción del oxígeno. Efectos de órgano blanco, entonces básicamente seleccionan un órgano del cuerpo para afectar. Por ejemplo, nos generan daño renal, nos generan daño de hígado, daño de estómago, o sea, sustancias que seleccionan uno de los órganos de nuestro cuerpo para atacar exclusivamente ese órgano.
Y los anestésicos, que lo que hacen es, en este caso lo que hacen es afectar también alguno de los órganos, pero lo que quiere decir es que a pesar de que se esté presentando un daño, no hay síntomas, ¿sí? Entonces el daño se sigue presentando, pero no se evidencian síntomas en la persona que pueda alertar a que ese daño se esté generando. Entonces son 9 grupos de efectos que es importante que los tengamos, por lo menos no se tienen que aprender los nombres, simplemente es, como llamo yo, cultura general, lo tenemos, alguno de ellos nos acordaríamos en algún momento, o cuando estudiemos las hojas de seguridad de las sustancias vamos a poder encontrar, aunque en el caso de ustedes el tipo de sustancias no nos da para esa peligrosidad, pero sí por lo menos irritantes, que es la flecha naranja. Irritantes tenemos, sí, esos serían como los grupos de sustancias que tenemos, están ahí clasificadas. Afortunadamente en esta industria o en esta actividad económica que ustedes desarrollan no hay sustancias como las de los demás grupos. Eso implica que el riesgo es menor, pero pues no por esto tenemos que, como yo llamo, bajar la guardia, sino por el contrario, reforzar controles para que ese pequeño impacto que nos puede llegar a generar comparándolo, por ejemplo, con la muerte, pues sea controlado, ¿sí? Por lo menos que ni siquiera presentemos un accidente de trabajo en la manipulación de las sustancias químicas. Bueno, continuando el tema, hablemos sobre los controles. Entonces ya hablamos de la identificación del peligro químico, hablamos un poco sobre la clasificación de las sustancias según el estado físico, la composición, la naturaleza, sustancias peligrosas y por qué debemos casi que tratarlas a todas como peligrosas, teniendo en cuenta el medio de entrada al cuerpo, ¿sí? Lo acabamos de ver. Y bueno, hemos ya mencionado algunos términos como pictograma, etiqueta, rótulo, sistema globalmente armonizado, pero todavía no hemos entrado como a un tema específico. Entonces ya cuando hablemos de controles, quiero que ya nos empecemos a organizar en la mente ciertas ideas por grupos. En este caso hablemos de que los controles para la prevención del riesgo químico están asociados a evitar que ese accidente que se puede presentar o esa enfermedad laboral que se puede presentar pues no ocurra, ¿sí? Básicamente haya control en el riesgo. Entonces pueden haber, de hecho puede que hayan más de estos 5 grupos que les presento, pero pues me parece que son los representativos e importantes en este momento para tratar. Entonces hablemos de las hojas de seguridad, conocidas como MSDS también por sus siglas en inglés. Etiquetado es otra acción que se emprende para la prevención del accidente. Capacitación y entrenamiento, que justamente es lo que hoy estamos haciendo. Entonces, al capacitar y entrenar, estamos dando información a los trabajadores para que tengan instrucciones claras de cómo actuar frente al riesgo. Gestión de tiempos de exposición, básicamente hace referencia a, bueno, si tengo una sustancia peligrosa, pues yo no voy a controlar el tiempo en que tengo a las personas usándola o expuestas, ¿sí? Según la información que me dé la hoja de seguridad. Entonces hay unos límites para cada sustancia según la peligrosidad, en donde hay sustancias que yo solamente podría manipularlas 5 minutos al día, como hay sustancias que me permiten hacerlo en intervalos de tiempos cada hora, cada 2 horas, e incluso sustancias que puedo usar de manera permanente, como es el caso, por ejemplo, del alcohol que estamos usando ahora para desinfección, el gel antibacterial, ese tipo de sustancias que realmente no tienen efectos importantes, se pueden usar sin tener en cuenta la exposición, pero hay otras que sí, por su naturaleza, pues debe restringirse el tiempo de exposición. Y los elementos de protección personal, que es un control que todos conocemos, incluso es otro tema de capacitación. Elementos de protección personal hay muchos de diferentes tipos, de diferentes, ahí sí como digo yo, colores, estilos, ¿sí? Gustos, para todos los gustos, pero realmente aquí cuando hablamos de químico no pensamos ni siquiera en el confort, ¿sí? Ni siquiera podemos pensar en el confort porque es uno de los riesgos, como lo vieron hace un momento, a diferencia de otros riesgos, por ejemplo como el riesgo eléctrico, que yo
la única manera de que quizás yo me accidente con energía es que yo entro en contacto con la fuente de energía. Sí, es decir, al contacto, ¿sí? Al contacto. A diferencia del riesgo químico, en riesgo químico yo tengo diferentes medios de entrada, lo acabamos de ver, por la nariz, por la boca, por la piel, por las heridas, ¿sí? Entonces, incluso por los tejidos blandos, vapores que lleguen a mis ojos me pueden irritar. Entonces por eso les digo que no, el nivel de exigencia en cuanto a confort en la selección del elemento de protección para riesgo químico, aquí prima más es realmente cuál es el elemento que necesito, ¿sí? Es este, independiente de sus características, tengo que usar este guante que es quizás muy largo, me va a incomodar, pero tiene que ser así, ¿sí? No me sirve otro. Por ejemplo, en el caso de las gafas, sí, tienen que ser unas gafas quizás cerradas, estilo monogafa. Entonces, bueno, ya más adelante mencionamos los elementos de protección más comunes para este tipo de riesgo. Entonces, bueno, esto es para que tengamos claro el panorama de cuáles son los controles para la prevención del riesgo químico. Tenemos el grupo de hojas de seguridad, tenemos el grupo de acciones para etiquetado, capacitación y entrenamiento, gestión de tiempos de exposición a la sustancia y elementos de protección personal. Vamos a entrar ya al tema de hojas de seguridad de las sustancias. Entonces, aquí es importante que tengamos presente que cada producto, cada sustancia química debe, en este caso no es opcional, sino debe contar con una hoja de seguridad. Asimismo, con una ficha técnica. No hay que confundirlas. Las fichas técnicas son un documento que contiene información, como su nombre lo dice, técnica, es decir, de composición, ¿sí? más hacia los usos y su composición química, que hacia la prevención del riesgo, como sí lo es la hoja de seguridad. Entonces, la hoja de seguridad lo que me permite es recoger la información o recibir la información sobre diferentes aspectos que los vamos a ver acá. Como vemos aquí tenemos el decreto que nos rige, es el decreto 1609 del 2002, donde ya pues nos indica que los fabricantes son los responsables de entregar a sus distribuidores, en este caso, o a sus clientes directos, las hojas de seguridad. Entonces, no es solamente tenerlas en una carpeta a la mano de donde yo trabajo, quizás, sino conocerlas, es decir, saber cómo están compuestas, qué información me entregan, cuáles son sus secciones, cuántos puntos mínimos debe tener, si esos puntos están completos en las hojas que tengo en mi mano, ¿sí? Y si entiendo realmente cuáles son esos consejos o precauciones que me está indicando el documento. Entonces, hoy les pregunto, ¿tienen ustedes conciencia primero de dónde están las sustancias almacenadas? Me imagino que sí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tienen ustedes claridad en dónde están las hojas de seguridad de las sustancias químicas que ustedes manejan? Bueno, cada quien se responde. Y hay una pregunta más. Si yo sé dónde están, pero yo realmente sé qué me dice cada una de esas hojas de seguridad de las sustancias. Entonces, es una pregunta que básicamente tiene dos respuestas, o sí o no. Porque si no lo conozco, realmente estoy expuesto 100% a accidentarme o a que mi salud se vea afectada en un futuro por el desconocimiento de esa información, ¿sí? O que de repente, si estoy trabajando con algún compañero y el compañero sufre un accidente, por ejemplo por una inhalación, es posible que la salud o la vida incluso de mi compañero esté en riesgo porque yo no conozco la información, por ejemplo, de emergencias que me está diciendo las hojas de seguridad de esas sustancias que él utiliza. Entonces miren el fondo y lo importante de conocer esta información y estudiarlas, que no es solamente leerla. Yo tengo que estudiar las hojas de seguridad de las sustancias químicas. Es decir, casi que como una lección del colegio o de la escuela cuando estuvimos en la escuela hace muchos años quizás. No los conozco, no los tengo al frente, pero pues
Entendería que algunos quizás alcanzamos a pasar por la escuela, por el colegio y tenemos información que en este caso nos da la luz para definitivamente o prevenir el accidente, o si se presenta, llegar a tomar acciones efectivas y a tiempo para que la salud mía o de mi compañero pues no se vea tan afectada, ¿sí?, en el caso de un accidente. Entonces, las hojas de seguridad es un documento, como les digo, que entrega el fabricante y está compuesto por 16 puntos. En este caso, esos puntos están clasificados en unas secciones, ¿sí? En este caso, como lo ven ahí, de la sección de la 1 a la 3 nos habla de la identificación de la sustancia, es decir, qué tipo de sustancia es, su nombre químico, su nombre comercial, el fabricante, el distribuidor o proveedor. Nos menciona también en ese punto, ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero pues básicamente es información como el tipo de sustancia y su fabricante. También los riesgos, ¿sí? En ese punto también encontramos los riesgos y los pictogramas y bueno, todo lo que tiene que ver con la identificación del peligro. Luego viene el tema de emergencias, entonces ahí encontramos primeros auxilios, qué hacer y qué no hacer, que es muy importante. A veces creemos que solamente, por ejemplo, estamos hablando de que una sustancia tiene riesgo por contacto con los ojos. Entonces resulta que yo tengo un accidente con X sustancia donde hay una salpicadura en ojos. Entonces yo, por desconocer la hoja de seguridad y por dejarme llevar quizás por la cultura colombiana o por lo que escuché alguna vez de un familiar, amigo, conocido, de que cuando me cae algo en el ojo yo debo, no sé, hacerme con el dedo hacia abajo y debo aplicarme unas gotas refrescantes, unas lágrimas refrescantes. Entonces resulta que nos dice la hoja de seguridad que no debemos aplicar ninguna sustancia después de haber recibido salpicadura con esta. Entonces miren cómo podemos llegar a poner en riesgo la salud nuestra, ¿sí?, por desconocimiento. Básicamente, cuando hay salpicaduras en ojos, pues yo qué debo hacer: abundante agua, ¿sí? Abundante agua es lo que se indica. La hoja de seguridad lo llama aclarar. Cuando vean ese término, aclarar es lavar, o sea, lavar con agua. En este caso, si tienen suero fisiológico, también es válido, que es la misma agua destilada que encontramos, sí, pero pues básicamente es lavar. Ya más adelante miramos para sustancias que ustedes manejen algunos consejos. Emergencias, entonces en la sección 4 a la 6, sección 7 a la 10 tenemos manejo y precauciones. Entonces ya hablamos ahí de medio ambiente, el cuidado en la disposición de los residuos, ¿sí? Y la sección 11 a 16 son temas complementarios. Entonces aquí podemos ver una hoja de seguridad de Provinas, que esto es una de las sustancias que ustedes manejan, limpiador desengrasante Clean Sol. En este caso, como ustedes pueden ver en la sección 2, nos muestra el pictograma, nos muestra, que ya me va a pasar a esta diapositiva que tengo enseguida. Entonces, bueno, según el sistema globalmente armonizado, que ya conocemos esta sigla, ya todos deben tenerla integrada y saber qué traduce. La información debe presentarse en el orden indicado a continuación. Entonces, lo que les decía, en el primer punto tenemos identificación del producto, cuál es su composición, si es una mezcla, de qué sustancia está compuesto, identificación del peligro, composición e información sobre los componentes, primeros auxilios, medidas de lucha contra incendios, medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental o derrame, manipulación y almacenamiento, controles de exposición personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecotoxicológica, es decir, para el medio ambiente. La toxicológica es más enfocada hacia el ser humano. Información relativa a la eliminación de productos, información relativa al transporte,
información de reglamentación y otras informaciones. Entonces ahí podemos ver cuáles son los 16 puntos de las hojas de seguridad. Cuando tengan una hoja de seguridad en su mano que no tenga 16 puntos, es una información que no es completa. Entonces siempre exigir al fabricante que esa hoja de seguridad esté completa con sus 16 ítems. Aquí ahora sí vamos a entrar a mirar al detalle. Entonces tenemos el Clean Sol limpiador desengrasante multiuso. Es una sustancia que ustedes utilizan en las actividades. Entonces aquí es donde ustedes vamos a empezar a entrar ya en materia. Entonces estamos viendo un rombo con los colores de nuestra bandera y un rombo blanco, ¿sí? Entonces vamos a hablar de que en cierto momento en Colombia se etiquetaban los recipientes exclusivamente con ese rombo. Aún hoy muchas empresas, y lo seguimos viendo, seguimos etiquetando exclusivamente con el rombo de seguridad, como se conoce, NFPA. Es una norma NFPA 704, que es la que me indica ese rombo, y la información está traducida en riesgo para la salud. En la parte azul nos muestra el riesgo para la salud, que puede ir de 0 a 4, donde 4 es mortal y 0 es donde no hay peligro. Entonces, si vemos esta sustancia que ustedes manejan, tiene riesgo 1, es decir, es un peligro leve. Riesgo de incendio nos lo muestra en el rombo rojo, ¿sí? Donde igual todos van de 0 a 4, donde 0 es bajo y 4 es alto. Entonces aquí en rojo, si tenemos 0 es porque la sustancia no enciende, ¿sí? Reactividad, en este caso puede ser estable, puede ser normalmente estable, explosivo, o puede detonar. En este caso tenemos 0. Y el blanco nos muestra información adicional, riesgos especiales. Entonces esta es la clasificación NFPA, ¿sí? Normalmente se utiliza para el transporte, ¿sí? Por eso es que ya hoy en día no vamos a ver con frecuencia que nos lleguen etiquetas ¿sí? en los productos que compramos o la empresa adquiere con este tipo de clasificación, porque está más enfocada al transporte. Entonces también encontramos los elementos de protección que se sugieren. En este caso lo podemos ver, nos sugieren protección visual y uso de guantes para esta sustancia. Tenemos que ir a ver las demás sustancias, qué consejos nos están dando respecto a elementos de protección. Ahora, aquí ya empezamos a entrar en lo que tiene que ver con el sistema globalmente armonizado, y ya vemos el primer pictograma, que es el signo de admiración, ¿cierto? Realmente esto representa la palabra de advertencia, atención, ¿sí? Entonces en todas las hojas de seguridad vamos a ver un pictograma, ¿sí? O 2 o 3, dependiendo del tipo de sustancia. En este caso solo vemos uno, y es la palabra atención. Entonces ya más adelante les voy a explicar. Podemos encontrar palabras de advertencia como 2. Podemos encontrar peligro o atención. El peligro indica una sustancia un poco más de cuidado, y la atención indica una sustancia de riesgo bajo o riesgo leve, como es el caso de este limpiador. Encontramos también frases de peligro, que son las que ven ahí como frase H, y vamos a encontrar unos numeritos que son, básicamente esto no lo tenemos que aprender, sí, porque van a estar siempre disponibles en las hojas, pero sí es importante leerlos. En este caso, este limpiador puede provocar una leve irritación cutánea, es decir, de la piel, puede provocar irritación en ojos, y nos indica también los consejos de prudencia, que son las frases P. En este caso nos dice lavarse concienzudamente tras la manipulación. Entonces, a pesar de que yo use guantes, yo me debo lavar las manos después de utilizar todos los productos químicos. Tenemos otro consejo, en este caso, en caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si los lleva, si resulta fácil, y seguir aclarando, es decir, seguir lavando con agua, lavando con agua. Si persiste la irritación ocular, consulte a su médico. Entonces, básicamente esos son los consejos que nos dan en cuanto a cuáles son los posibles peligros y los consejos que nos dan para actuar en caso de que se presente algún evento. En la sección 3 tenemos la composición. Es importante también que conozcamos qué tipo de sustancia
química estamos manejando en cuanto al nombre químico, ¿sí? El nombre químico y la concentración. Ahí encontramos, por ejemplo, si estamos hablando de alcohol, podemos saber si es un alcohol al 70% o al 96%. Si es a mayor porcentaje, pues tenemos mayor probabilidad, por ejemplo, de inflamación. Es una sustancia inflamable. Entonces tengo que tener mayor precaución de no almacenarla de pronto junto a fuentes de calor, chispa, y bueno, ya lo vamos a mirar más adelante. Entonces, básicamente en la sección 4 ya entramos al siguiente grupo. Vemos contacto con los ojos, medidas de prevención o primeros auxilios. Entonces, yo les invito a que la sección 2 y 4 son secciones que casi que sí nos tendríamos que aprender en cuanto a, no los números ni es decir, por ejemplo, no vamos a tener que aprendernos que H316 provoca una leve irritación cutánea, no. Simplemente es al estudiar esas secciones, extraer la información que me va a permitir a mí en el momento de estar manipulando la sustancia, tomar acción. Es decir, yo no puedo manipular esta sustancia sin mis gafas y sin mis guantes. Eso lo tengo que tener absolutamente claro. Entonces, si voy a usar el limpiador, yo tengo que tener gafas puestas y guantes puestos, sí o sí. Entonces, por eso les digo que es casi aprenderlo de memoria, pues. Y saber que es una sustancia que, en especial en contacto con los ojos, pues es irritante. Entonces, si llega a caer en mis ojos, pues debo lavar con abundante agua, ¿sí? Y buscar atención médica. Si tengo contacto con la piel, lavar inmediatamente el área afectada, buscar atención médica. Si presenta enrojecimiento, si no hay enrojecimiento, no tengo que quizás buscar atención médica, sino básicamente con el lavado, ¿sí? Porque como es una sustancia pues de limpieza, quizás muy probablemente entre en contacto con la piel, pero pues con los guantes y la debida manipulación se espera que no. Ingestión. Si llegamos a ingerir esta sustancia, suministrar 2 vasos de agua o jugos cítricos y no induzca el vómito. Si ustedes cuando estudien las hojas de seguridad, porque es una tarea que en este caso les quiero invitar a que realicen, y es estudiar esas hojas de seguridad de cada uno de los químicos que manejan, se van a encontrar con que el vómito no es una alternativa, porque a veces tenemos ese hábito de, bueno, si me intoxiqué, pues induzco el vómito para digamos que sacar la sustancia de mi cuerpo. Pero ¿qué estoy haciendo? Si la sustancia baja por mi tracto digestivo y no hizo quizás un daño al paso, si yo llamo vómito, es posible que al regresar sí genere esa quemadura en todo el tracto respiratorio. Es por eso que no se recomienda inducir el vómito, al igual que no se recomienda ingerir lácteos ni, bueno, otras recetas quizás de la abuela que tenemos como hábito, bueno, o lo tenemos culturalmente en Colombia. Inhalación, retire el paciente a un área ventilada, ¿sí? Busque atención médica, en este caso lo mejor, por eso es que en las etiquetas siempre es conveniente que tengamos un teléfono a donde podamos llamar en caso de una emergencia médica. Entonces yo les invito a que revisen las etiquetas, sobre todo en los reenvases, porque a veces compramos las sustancias químicas de pronto en galón o en recipiente de 55 galones o de 20 galones, ¿sí? Que lo conocemos como un cuñete. Entonces en este caso esas sustancias, pues listo, está etiquetado el recipiente grande, pero cuando voy a mi sitio de trabajo yo me llevo es un atomizador o me llevo un balde o me llevo un recipiente de mano, por decirlo así. Esos recipientes de mano deben estar etiquetados, ¿sí? Y deben tener esta información. Entonces es por eso que les invito también a que revisen esa parte, cómo estamos en el reenvase, si tenemos debidamente etiquetados esos recipientes para reenvasar. Bueno, aquí quería mostrarles más o menos respecto a riesgos y primeros auxilios, cómo están en las sustancias, y así lo tienen en todas las sustancias químicas, hojas de seguridad de sus sustancias. Entonces queda como tarea revisarlas. Vamos a ver otro video y ya conversamos, ya seguimos.
Bueno, encontramos en este video, cómo estamos realmente identificando la exposición al riesgo, ¿sí? En este caso, sabemos que si estamos expuestos a un agente biológico, como lo vimos allí en las prendas de quizás infectadas con bacterias, podemos llegar a tener una consecuencia que es, en este caso, como lo vimos, una lesión a nivel de piel. También nos indicaba el video que probablemente no era el agente biológico, sino probablemente podía ser la sustancia química con la cual se lavaba. Entonces ahí están pues los peligros descritos. Hay un peligro biológico, un peligro químico, ¿sí? Básicamente nos muestra que en esa actividad pues están presentes y que hacía falta un control, ¿sí? Un control efectivo para que esa exposición no generara esa consecuencia que se estaba presentando en la trabajadora, que es básicamente ya una lesión evidente a nivel de piel. Entonces, miren que ahí pues mostraba gráficamente la solución, y es tan sencillo como que en algunos casos la solución está muy acorde con la protección personal, y eso ocurre mucho en el riesgo químico, a diferencia de otros riesgos. Definitivamente en el riesgo químico yo debo entrar a manipular las sustancias, ¿sí? Entonces no puedo aislar como tal del todo el riesgo, porque pues si debo hacer una aplicación pues la hago manualmente, pues no, a menos de que se automatice la actividad. Pero realmente en la mayoría de casos, cuando hablamos de limpieza y desinfección, que es una de las actividades que ustedes realizan, pues es una actividad que se hace manual. Entonces debo estar muy bien protegido para que esa exposición no me genere consecuencias a nivel de mi salud, ¿sí? Nos recuerda el video la importancia de la selección adecuada y el uso correcto de los elementos de protección como control. Entonces básicamente el video es una introducción al siguiente control. Acabamos de ver las hojas de seguridad. Vamos a revisar el tema de elementos de protección. Un segundito aquí. Ok. Elementos de protección personal para la prevención del riesgo químico. Entonces básicamente tenemos la indicación que nos da la hoja de seguridad sobre cuál es el elemento de protección requerido, ¿sí? Hay una cosa, el elemento que se requiera en la hoja de seguridad puede ser diferente al requerimiento que la empresa haya dado, ¿sí? Es decir, es posible que yo me encuentre con que en alguna de las sustancias químicas que manejo no voy a necesitar gafas, pero resulta que la empresa, como política, teniendo en cuenta que de pronto 3 o 4 productos de los 10 que yo manejo
requieren el uso de gafas, es muy probable que la empresa me exija dentro de mi contrato y dentro de mis responsabilidades como trabajador que utilice de manera permanente las gafas. Entonces es un tema ya de políticas de seguridad y salud en el trabajo a nivel de la empresa y yo debo respetarlas. No es, lo que no quiero es que se lleven la sensación de que 100% la única indicación del uso de elementos es lo que está en la hoja de seguridad. No, tenemos que tener en cuenta el concepto técnico de la persona que lleva el sistema de gestión en la empresa y que es quien finalmente analiza toda la información y da las instrucciones. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, ustedes usan alcohol, en el alcohol nos indica el uso de protección visual, limpiador desengrasante, el que acabamos de ver en la hoja de seguridad nos indica uso de protección visual, el blanqueador que es el Clórex necesitan protección visual. Estoy viendo que prácticamente en todas las sustancias que ustedes manejan requieren esa protección, al igual que el jabón líquido. En este caso hablamos de lo que dice la hoja de seguridad, ¿sí? Obviamente de pronto para el reenvase, ¿sí? No, sabemos que para el uso pues obviamente no. Hay sustancias que para la manipulación desde el reenvase se debe usar. Desengrasante industrial también aplica. Bueno, y en general todos los productos de limpieza normalmente se acostumbra a este uso a este elemento, precisamente porque son productos que normalmente son irritantes y que lo que se busca es prevenir una salpicadura en ojos. Ya el hecho de que sea careta o monogafa o gafas tradicionales, pues ya es una decisión del encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. La ARL pues recomienda obviamente que se siga el parámetro de la hoja de seguridad. Algunas hojas de seguridad, la mayoría vienen específicas de cómo debe ser seleccionado el elemento o qué tipo de elemento debe ser, si debe ser monogafa o debe ser careta o debe ser máscara de protección respiratoria completa que trae incluida la protección visual. Entonces pues es cuestión de que nos rijamos por esa política. Tenemos también protección respiratoria, también es acorde con el tipo de sustancia que manejo. Si manejo ácido, si manejo, si la sustancia que estoy manejando genera algún vapor, ¿sí? O algún gas, entonces yo debo, o algún humo, en este caso hablando, por ejemplo, no en el caso de ustedes, pero la soldadura, por ejemplo, genera humos de soldadura y yo requiero un filtro especial para humos de soldadura, ¿sí? Si yo manejo cloro, necesito pues que la protección sea enfocada hacia vapores de cloro, ¿sí? Entonces, obviamente hay unos filtros que son multipropósito, digámoslo así. Entonces, pues son purificadores independiente del tipo de sustancia o por grupos de sustancia me aplica. En este caso, hay unos que vienen como los que vemos en la foto que están viendo en la presentación. Son máscaras de media cara con filtros para reemplazar. Tenemos también mascarillas libres de mantenimiento que simplemente las usamos y se desechan. Entonces ya la selección pues es acorde a las políticas de la empresa y obviamente tomando como referencia la información de la hoja de seguridad. En cuanto a guantes, pues hay mucha oferta en el mercado. Materiales, colores, hay muchos. Pero básicamente la invitación es a revisar la hoja de seguridad y donde nos indique uso de guantes. Normalmente nos indican las hojas de seguridad que son guantes de PVC o guantes elásticos, es decir, caucho, ¿sí? PVC, nitrilo, neopreno, cualquier tipo de esto según la matriz de elementos de protección de la empresa, pues aplican, ¿sí? Ya obviamente el largo del guante depende también del tipo de dotación que ustedes utilicen. Entonces, y obviamente del tipo de sustancia que manejen y el proceso como de aplicación de la sustancia, ¿sí? Entonces, si yo tengo que meter mi mano para revolver, obviamente tiene que ser un guante largo. Si es básicamente una aplicación con alguna ayuda mecánica, pues un guante medio es suficiente. Sí, obviamente lo ideal es que usemos manga larga, ¿sí?
que el traje pues, o la ropa que usemos sea antifluido para evitar que se impregne pues, del químico y pueda haber una lesión a nivel de piel. Las botas normalmente se acostumbra que sean del mismo material de los guantes, es decir, unas botas de caucho, caña alta, caña media, bueno, ya es según la selección que haga la empresa. Y los trajes igual, hay diferentes tipos según la actividad. Actividad de limpieza y desinfección se utiliza básicamente un delantal, aunque a veces lo omiten teniendo en cuenta el traje antifluidos. Bueno, es un tema de selección, pero pues sí hay que seguir el consejo de la hoja de seguridad. Pasando al tema de etiquetado, es importante mencionar que la etiqueta de los productos es otro de los controles de riesgo al cual debemos prestarle especial atención. El contenido de la etiqueta pues varía, ¿sí? Tenemos etiquetas en donde lo mínimo que deberíamos encontrar es la identificación del producto, es decir, el nombre químico, el nombre y la dirección del fabricante, los peligros físicos del producto, es decir, si puede generar un incendio, una explosión, peligros para la salud, en este caso si son tóxicos por inhalación, por ingestión, concentración de la sustancia, es decir, el porcentaje. Esto es bien importante porque no puede, por ejemplo, hablando del hipoclorito, un hipoclorito o un clorox o un blanqueador, como lo conozcan ustedes, hablando de que sea un blanqueador al 4%, al 5%, que es como el que ustedes manejan o el que usamos en casa, más o menos viene a esa concentración, es diferente a un blanqueador, a un hipoclorito al 15%. Entonces, según la concentración, la hoja de seguridad cambia. Es bien importante tener en cuenta eso. Instrucciones de almacenamiento y manejo y elementos de protección. Como mínimo debemos tener esa información en la etiqueta. Bueno, ahí vemos cómo, digamos, a través de la historia de este tema han ido generándose diferentes formas de etiquetar. La idea ¿cuál es? Representar gráficamente el peligro es en un símbolo, ¿sí? De tal manera que el usuario, en este caso sí, llamémoslo así, el usuario quien manipula la sustancia cuente con esa información del peligro. Digamos que es un tema que a pesar de que desde el año 2002 estaba reglamentado lo que tiene que ver con sistema globalmente armonizado, hasta hace un par de años Colombia adoptó ya como obligatorio, en este caso, para que migremos de estos sistemas que ustedes están viendo, que son Comunidad Europea. En la Comunidad Europea manejábamos los pictogramas de Naciones Unidas y que podían ser más de 32, en este caso se reducen a 9 pictogramas, que es lo que nos presenta el sistema globalmente armonizado hoy. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es cómo habían diferentes maneras de etiquetar: HMIS, NFPA, que ya lo hablamos hace un momento, Naciones Unidas, que se usa básicamente para transporte de mercancías, de transporte de químicos, y Comunidad Europea, ¿sí? Entonces, esto es básicamente como venía funcionando, libre elección, ¿sí? Ya hoy, entonces, bueno, aquí les doy un poco más de información sobre el rombo, que ya lo vimos. El azul lo miramos, indica los peligros para la salud. El rojo nos indica la inflamabilidad. El amarillo la reactividad. Y el riesgo especial nos lo indica en el blanco. Aquí lo podemos ver. Entonces, riesgos para la salud pueden ser de 0 a 4, donde 0 es sin riesgo y 4 es mortal. Igual vamos a seguir viendo este rombo, no es que vaya a desaparecer. Todavía hay empresas que lo usan en complemento al sistema globalmente armonizado. Entonces, pues tampoco hay una norma que nos restrinja a utilizarlo. Entonces, si lo vemos en algún producto, pues simplemente leerlo. Ya con esta información que les estoy dejando, podrían ya ustedes entender que si yo veo un 1, pues yo sé que no va a ser tan peligroso como si veo un 4 en el azul o en el rojo o en el amarillo.
Entonces, si yo veo 100 o 111, pues voy a estar frente a una sustancia no tan peligrosa como si veo 4 en todos los espacios. Básicamente es como esa interpretación numérica. Y ya obviamente me voy a las demás, porque si ustedes se fijan, esto no me entrega pues mayor información, solamente me dice, bueno, es muy peligroso, o es peligroso, o es muy, o es poco peligroso. En este caso pues no me dice más. Entonces sí es como un referente. Ahora sí entremos pues en lo que tiene que ver con sistema globalmente armonizado. La imagen dice mucho, ¿sí? De lo que acabamos de ver. Atrás vemos el rombo de seguridad, vemos Naciones Unidas, vemos HMID, vemos, bueno, diferentes símbolos, pero si se fijan, adelante está el rombo azul, blanco y negro que nos representa sistema globalmente armonizado. ¿Sí? El sistema globalmente armonizado básicamente es un modelo que se ha adoptado a nivel mundial para la clasificación y el etiquetado de productos químicos considerados como peligrosos, cuyo objetivo es garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada sobre los riesgos, no solamente los riesgos, sino la manera de prevenir y la protección a la salud. ¿Sí? En Colombia ya se adoptó como una ley hace 2 años, les decía, la norma que lo indica es el decreto 1496 del 2018. Y el enfoque que, pues al que apunta es básicamente definir los peligros físicos para la salud y para el medio ambiente, ¿sí? De los productos químicos, estandarizar unos criterios de clasificación de esos productos y transmitir una información a través de las etiquetas y las hojas de seguridad sobre los peligros de esos productos químicos, expresados en esos 9 pictogramas. Entonces 9, solo 9, ya todo se simplifica, en todo el mundo se va a hablar el mismo lenguaje, entonces va a ser mucho más fácil que, independiente de dónde venga o de dónde se importe el químico, pues yo sé que voy a poder entenderlo, ¿sí? Entonces vamos a ver este video relacionado con los pictogramas del sistema globalmente armonizado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Cikime. Hoy les voy a presentar el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. El SGA es un sistema internacional que armoniza la clasificación y el etiquetado de productos químicos peligrosos. El sistema es un enfoque lógico y completo para la definición de los peligros físicos, a la salud y al medio ambiente. La aplicación de los criterios de riesgo para clasificar los productos químicos en función de sus propiedades peligrosas. Y la comunicación de la información sobre los peligros, en las etiquetas y fichas de datos de seguridad, FDS. El SGA es una publicación de las Naciones Unidas, conocida informalmente como el Libro Púrpura. Está dividido en 4 partes, una primera sección introductoria, que enuncia el alcance, las definiciones y los elementos de comunicación de riesgos, incluido el etiquetado. La segunda parte presenta los criterios de clasificación de riesgos físicos. La tercera parte los criterios de clasificación de riesgos para la salud. Y la cuarta parte corresponde a la clasificación de los riesgos ambientales. Hoy me acompaña mi amiga Sandy, quien nos ayudará con los temas de salud. Bienvenida, Sandy. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? La implementación de un sistema de comunicación eficaz de riesgos químicos basado en el SGA proporciona beneficios para los gobiernos, empresas, trabajadores y público. La implementación global del SGA prevé una serie de beneficios que incluyen mejora de la coherencia y comprensibilidad de la información sobre riesgos de las sustancias químicas, reducción de la exposición a productos químicos nocivos y accidentes relacionados con el manejo de materiales peligrosos, disminución de inconsistencias globales en la información facilitada a los usuarios, mayor confianza en la calidad y el contenido de la información química recibida de otros países, mejora de la transparencia en el comercio internacional de productos químicos. Mi amigo Rex los guiará con los pictogramas del SGA. Gracias, Sandy. Aquí vemos todos los pictogramas que se incluyen en el SGA.
Los peligros identificados corresponden a las propiedades de una sustancia química que tienen el potencial de causar efectos adversos. Como les comenté anteriormente, estos peligros pueden ser para la salud, físico o medio ambiente. Ahora vamos a ver cada uno de los pictogramas del sistema. Explosivo, este símbolo de una bomba hecha añicos. Nos alerta de que el producto puede explotar al contacto con una llama, chispa, electricidad estática, bajo efecto del calor, en contacto con otros productos, por rozamientos, choques, fricción, etc. Inflamable, estos productos arden de forma muy fácil, incluso por debajo de los 0 grados centígrados, al contacto con una llama, chispa, electricidad estática, o por calor o fricción, al contacto con el aire o agua, o si se liberan gases inflamables. El alcohol, el metanol, la trementina y su esencia, la acetona, los disolventes de pintura, las pinturas en aerosol son inflamables, oxidantes, a diferencia del pictograma para los productos inflamables. La llama está encima de un círculo. Se hace esta distinción para avisar de que el producto es comburente. Son productos ricos en oxígeno que en contacto con otras sustancias, sobre todo inflamables, pueden provocar, avivar o agravar un incendio o una explosión. Los disolventes que contienen peróxidos, como el ácido peracético, son oxidantes. Gas comprimido, el dibujo de un cilindro de gas señala que es un envase con gas a presión. Algunos pueden explotar con el calor, como los gases comprimidos, licuados o disueltos. Los gases licuados refrigerados pueden causar quemaduras o heridas criogénicas, al estar a muy baja temperatura. En la anterior normativa no había un símbolo para estos productos a presión o comprimidos, tan solo una frase de peligro. Corrosivo, este producto puede atacar o destruir metales y causar daños irreversibles a la piel, ojos u otros tejidos vivos, en caso de contacto o proyección. Principalmente causa daños por contacto. Toxicidad aguda. La calavera y las dos tibias cruzadas advierten de que el producto genera efectos adversos para la salud, incluso en pequeñas dosis, y con consecuencias inmediatas. Al entrar en contacto con el mismo se pueden sentir náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdida de conocimiento. En un caso extremo, puede causar la muerte. Irritación cutánea. El signo de exclamación es una advertencia de los efectos adversos que el producto puede provocar en dosis altas. Algunas de estas consecuencias negativas son irritación en ojos, garganta, nariz y piel, alergias cutáneas, somnolencia o vértigo. Peligroso por aspiración. Estos productos pueden llegar al organismo por inhalación y causar efectos negativos muy diversos, en especial, muy graves a largo plazo. Pueden provocar efectos cancerígenos, mutágenos. Modifican el ADN de las células y dañan a la persona expuesta o a su descendencia. Tóxicos para la reproducción. Causar efectos nefastos en las funciones sexuales. La fertilidad. Provocar la muerte del feto o malformaciones. Modificar el funcionamiento de ciertos órganos, como el hígado, el sistema nervioso, etc. Entrañar graves efectos sobre los pulmones y provocar alergias respiratorias. Irritación en ojos, garganta, nariz y piel, alergias cutáneas, somnolencia o vértigo. Peligroso para el medio ambiente acuático. Este pictograma con un árbol y un pez indica que el producto provoca efectos nefastos para los organismos del medio acuático. Peces, crustáceos, algas, otras plantas acuáticas, etc. La anterior clasificación consideraba los efectos tóxicos también sobre el medio terrestre e incluía una frase de riesgo indicativa del peligro del producto sobre la capa de ozono. Muy bien. Muchas gracias por tu atención. No olvides de visitar nuestra página de internet, www.zikime.org.ar, donde encontrarás mucha información acerca de materiales peligrosos. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate. Y no olvides que lo primero es tu seguridad. Ok, bueno. El video es bastante claro. Nos indica, además de contarnos cómo se llama el pictograma, nos da información de cómo se puede llegar a provocar
la situación de la cual menciona el nombre como tal del pictograma, ¿sí? Entonces, si es explosivo, ¿por qué puede llegar a provocarse la explosión? Si es inflamable, ¿por qué puede llegar a ser inflamable, en este caso a generarse un incendio con este tipo de sustancias? Y carburante lo mismo. Entonces, pues ya digamos que el video fue bastante claro, pero vamos a recordar que la idea es que nos familiaricemos con estos pictogramas a la hora de que estudiemos las hojas o revisemos las etiquetas, podamos tener claridad de qué tipo de sustancia tengo para la manipulación. Entonces, explosivas, las que tenemos casi una bomba o una esfera estallando. Inflamable, pues obviamente la llama nos lo indica. Carburante es pues, que aumenta como tal, ella no genera por sí sola fuego, pero sí al entrar en contacto con el fuego como tal lo aviva, por decirlo así. Gas comprimido es el símbolo del cilindro. Corrosivo es unas gotas cayendo sobre metal o sobre la piel. Tóxico, eso es súper diciente, ese pictograma ya creo que ese es el que todos podemos llegar a definir sin estudiar mucho. Químico nocivo, medio ambiente y riesgos para la salud. Entonces, básicamente las sustancias que ustedes manejan, encontramos básicamente riesgos pues, leves, como les decía hace un momento. Hay corrosivo, tenemos el hipoclorito, ya más adelante miramos, pero bueno, aquí hay información sobre los peligros asociados. El explosivo se da también cuando hay sustancias o mezclas que reaccionan espontáneamente. Los gases, el inflamable puede ser pues un gas inflamable, puede ser un aerosol inflamable, un líquido o un sólido inflamable, como el caso por ejemplo para ustedes del alcohol o el mismo gel antibacterial, se considera como inflamable. Líquido o sólido pirofórico, sustancia o mezcla que experimente calentamiento espontáneo, sustancia o mezcla que en contacto con el agua desprende gases inflamables, peróxidos, explosivos insensibilizados. Tenemos los comburentes, que es gas comburente, aerosol comburente, sólido, líquidos. Tenemos los corrosivos para metales o corrosivos para piel. En este caso el hipoclorito es más corrosivo para metales que para piel. Entonces en este caso si lo aplicamos así sea en la concentración baja sobre metales, es posible que aparezca óxido, ¿sí? En este caso por eso es que en esta prevención del COVID-19 se ha implementado mucho el uso del amonio cuaternario de cuarta y quinta generación, así como los peróxidos de hidrógeno y otras sustancias alternas que desinfectan, pero que digamos no tienen esa característica corrosiva en bajas concentraciones, ¿sí? Tener precaución, obviamente aquí ya hay un tema como de si se da corrosión de metales, pues es un tema ya como de cuidado de los bienes sobre los cuales estoy trabajando. Toxicidad aguda, tenemos el símbolo de la calavera. Irritante para la piel, para los ojos. Este grupo es el que, digamos, prima en las sustancias que manejan ustedes en su labor diaria, ¿sí? Entonces pueden haber algunos que son irritantes para la piel, para los ojos, toxicidad aguda, en este caso, en algunos casos, creo que para ustedes no, toxicidad sistémica en alguno de los órganos, peligro para la capa de ozono. El gas comprimido puede ser licuado también, puede ser licuado refrigerado, disuelto. Por último tenemos sensibilización respiratoria, ya estos son para las sustancias que generan un efecto adverso para la salud. Tenemos mutagenicidad, cáncer, esto ya lo habíamos visto, esta clasificación hace un momento. Toxicidad para la reproducción, toxicidad sistémica específica en órganos diana, lo que les explicaba de que la sustancia selecciona un órgano pues para atacar, y peligro por aspiración. Peligro para el medio ambiente acuático agudo o crónico, ya es el pictograma que nos muestra el arbolito con el pez. Y bueno, espero que con este repaso de los pictogramas ya quede claro y pues que los puedan repasar e identificar en los recipientes. Palabras de advertencia, como lo veíamos en la hoja de seguridad, es otro ítem que vamos a encontrar allí.
y puede ser atención para las sustancias no tan tóxicas o tan peligrosas, digámoslo mejor, porque tóxicas es un grupo específico, y peligro, ya hablamos de las sustancias más peligrosas. Indicaciones de peligro básicamente son recomendaciones, ¿sí? O en este caso indicaciones de la característica de la sustancia, ¿sí? Entonces tenemos que revisar en este caso cuáles son, con cuáles hay que tener precaución a nivel de piel, de ojos, por inhalación, por proyección, incendio, explosión, bueno, o en el caso de los que pueden generar la muerte, pues identificarlos. Consejos de prudencia, pues yo me inclino porque son como recomendaciones ya, por decirlo así, casi lógicas. Pues si yo manejo sustancias químicas, obviamente tengo que siempre estén fuera del alcance de los niños, almacenar en un lugar ventilado, proteger del sol, evitar el contacto con los ojos o la piel, no fumar ni comer, eso obviamente es claro, no comer principalmente, no comer donde almacene, no comer, digamos, en áreas donde se haya manipulado alguna sustancia que pueda haber generado algún vapor o algún gas en este caso, y eliminar el contenido o recipiente bueno, según el caso. Aquí vemos ya la etiqueta según el sistema globalmente armonizado. Entonces tenemos, esta es una sustancia, no la manejan ustedes, pero quería que vieran cómo se puede presentar los 3 pictogramas también. Entonces se debe indicar la palabra de advertencia, bien sea peligro o atención, se debe indicar los pictogramas, se debe indicar información del fabricante, consejos de prudencia, indicaciones de peligro y obviamente el nombre del producto. Aquí ya vemos unas sustancias de las que ustedes manejan, por ejemplo el hipoclorito del 4 al 6%, lo que decíamos nos indica corrosividad y nos indica la palabra, pues la atención, ¿sí? En este caso medidas de prudencia, consejos de prudencia, tenemos no respirar las nieblas y vapores, lavarse cuidadosamente las manos y usar elementos de protección. Y en primeros auxilios, entonces ya según el tipo de accidente que va a presentarse, ¿qué debemos hacer? También tenemos las indicaciones de peligro, entonces al contacto con qué parte de nuestro cuerpo puede generar un accidente de importancia, entonces al contacto con la piel, puede generar quemaduras, irritante con los ojos. Y nos indica también cuál es el número, en este caso de emergencia, y elementos de protección que debemos usar. Asimismo, por ejemplo, para el alcohol tenemos que es una sustancia inflamable. Ahí podemos ver las incompatibilidades. Ya más adelante hablamos de ese tema. Y consejos de prudencia y primeros auxilios. Ya para terminar, entonces, tenemos unas recomendaciones generales a nivel de manejo de sustancias químicas, como lo son pues almacenar los productos en recipientes en un espacio o en un recinto apartado, por decirlo así, o aislado, sobre todo donde haya concentración de personas y que sea seguro. En el caso de ciertas sustancias se usa que sean almacenadas bajo llave, ¿sí? Hay otras que se recomienda que sean apartadas por su característica de reactividad con otras sustancias, ¿sí? Entonces eso se expresa pues en la matriz de compatibilidad de las sustancias, que ya es un tema pues un poco más administrativo, por eso no lo mencioné como tal en la capacitación, pero pues sí es importante que lo pregunten, en este caso, de qué precauciones hay que tener a la hora de almacenar unas sustancias con otras, ¿sí? Sobre todo cuando son tóxicas o inflamables. En este caso las tóxicas son las que se dejan de pronto bajo llave, que una sola persona sea quien dé el manejo. Los corrosivos, inflamables también se deben dejar fuera de lugares donde puedan estar expuestos a chispas, a fuentes de calor. Y las explosivas, sobre todo se usa que sean almacenadas en exteriores. Tenemos recomendaciones como que el recipiente tenga una etiqueta, ya obviamente lo sabemos, sobre todo en el reenvase. Si no la tiene, pues no utilizar el contenido.
no hacer lo que hacemos comúnmente cuando encontramos un recipiente sin etiquetar, destapar y oler es un acto inseguro que no debemos cometer. No hacer mezclas de sustancias sin obviamente tener obviamente la indicación de una persona que tenga la competencia para pues indicar ese uso, y obviamente seguido de la hoja de seguridad. Normalmente las sustancias de limpieza y desinfección solo se deben disolver o mezclar con agua, ¿sí? No debemos mezclar ni el cloro con el alcohol, ni bueno, ninguna mezcla debe hacerse porque genera vapores tóxicos. Leer la etiqueta y asegurarse de lo que dice y seguir las instrucciones. Si la información no es suficientemente clara, pues pedir apoyo. Si recordemos el primer video que vimos, pedir información a alguien que sepa, y no utilizar la sustancia hasta no revisar la hoja de seguridad y aclarar lo que no se tenga 100% claro. Y antes de manipular las sustancias, verificar que contemos con todos los elementos de protección personal. Bueno, realmente esta era la información que quería transmitirles. Espero que haya sido de su utilidad, que puedan ponerla en práctica. Vamos a hacer un ejercicio de validación del conocimiento. Entonces les invito a que repasen el video quizás una vez más para que interioricen los conceptos, y más allá pues de una aprobación o que tengamos de pronto que mejorar algunas de las respuestas de la actividad que vamos a realizar, es cómo estos conceptos les pueden aportar para su actividad diaria, y obviamente lo que hablábamos en un momento, preservar la salud tanto de cada uno de ustedes como de los compañeros con quienes trabajamos. Bueno, me encantó poder compartir esta información con ustedes. Les saludo entonces María Andrea Torres, y espero pues conversar en una próxima oportunidad con otro tema. Que tengan buen día, hasta luego.